poner a grabar. Ahí. Lo primero que tenemos que tener en claro es que puedan entender los estados de la materia, ¿cierto? Entendemos por estado de la materia los tres que conocemos habitualmente: el estado sólido, el líquido y el gaseoso. En el estado sólido vamos a comprender que las partículas están muy juntas, ¿ya? Como lo ven aquí, muy juntitas, y están ordenadas. Ellas vibran en su posición, pero no pueden desplazarse al estar tan comprimidas, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea que ya deben tener claro. El segundo paso son los líquidos. Esto lo voy a hacer un poco más rápido, porque esto ya lo han visto. Solo voy a presentarles quizás estas imágenes como algo nuevo, ¿ya? En el estado líquido, a diferencia del sólido, sus partículas están un poco más separadas, ¿ya? Pero al igual que las otras vibran, y estas sí pueden desplazarse un poco, ¿ya? Porque tienen un mayor espacio. Entonces pueden moverse un poco más que las anteriores, ¿ya? Si se dan cuenta aquí en la imagen, ¿cierto? El orden de las partículas es distinto al que tienen la del estado sólido. Y en el caso del gaseoso, ¿ya? Las partículas están mucho más separadas, por lo tanto, ellas pueden vibrar y se pueden mover libremente, ¿ya? A diferencia, obviamente, de los otros dos estados. Entonces, al reconocer este tipo de diferencia en los estados de la materia, podemos empezar a comprender un poco en qué vamos a involucrarnos durante este proceso, ¿ya? Estos tres estados, el más importante en este momento para nosotros, como dice la imagen, tiene que ver con los gases. Entonces, entender cómo se van a mover, cómo se van a desplazar o cómo van a responder estos gases a cada uno de los comportamientos o de las características a los que los vamos a someter, ¿ya? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? Podemos ir más o menos un poco más rápido. Ahora, ¿cómo se llama la primera fase de estas leyes? Es la teoría cinético-molecular. Ya no les vamos a llamar tanto partículas, vamos a empezar a utilizar nombres de moléculas y de átomos. Esas son las tres formas en que vamos a denominar como la parte esencial de la ciencia, en el caso de la química, ¿ya? Y esta vamos a mezclarlo un poquito con física, pero vamos a entender que cada elemento se va a llamar partícula, molécula o átomo. Uno de esos tres vamos a utilizar como su denominador, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, continuamos entonces. Bien, la teoría cinético-molecular dice que permite predecir y explicar el comportamiento de un gas, ¿ya? ¿A razón de qué? A razón de su movimiento constante y aleatorio. Esta parte hay dos frases o dos palabras que generalmente provocan bastante confusión y que tienen que ver con eh, la predicción y la aleatoriedad. ¿Entienden esas dos palabras? Voy a abrir el chat para saberlo. ¿Sí? ¿Los demás entienden lo que es aleatorio? Ya. Si alguien no lo entiende, igual es importante que me avise porque puede prestarse a algún tipo de confusión. En matemáticas se ve mucho lo de aleatorio cuando hacen experimentos. Noemí, no entiendes, para poder explicarlo. Ya, cuando yo hablo de aleatorio es algo que va a ocurrir como una especie de incidente. Lo explico con un ejemplo un poco básico a lo mejor, pero muy simple. Si tengo una bolsita y quiero hacer una rifa, ¿ya? Esto también, este ejemplo lo ocupan mucho en matemáticas, voy a introducir sus nombres así como humildemente en papelitos, ¿ya?
voy a sortear uno de esos nombres y, por ejemplo, saliera, pucha, de los que me acuerdo siempre son de los chiquillos Sequeira, entonces el Benjamín, ¿ya? Voy a volver a introducir su nombre en esta bolsita para poder hacer otra vez un sorteo y existe muy poca probabilidad de que él vuelva a salir, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser un sorteo aleatorio. O sea, yo no voy a manipular los antecedentes para saber quién va a ser el ganador de esta rifa, ¿ya? Es lo mismo si tengo una bolsa con una bolita roja, una azul, una negra. Las formas en que yo pueda sacar esa bolita y pueda sacar siempre la misma, si no estoy mirando cómo hacerlo, va a ser un sorteo aleatorio, ¿ya? Pero eso es la idea, de que pasen cosas, pero no siempre sean las mismas cosas, ¿ya? Sean, un momento va a ser una y a la otra va a ser distinta. Y la predicción no tiene que ver como los adivinos o los horóscopos que a lo mejor conocen, sino que tiene que ver con que ya de base voy a tener la información para saber cómo va a ser ese comportamiento. Solo podría indicar que puede existir una variabilidad en algún momento, ¿ya? Espero que le haya quedado un poquito más claro. Bueno, predecir y explicar este comportamiento lo hace desde cuatro alternativas. La número 1 dice que esta predicción, las partículas de los gases están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Y miren, aquí tengo el dibujo de una partícula, ¿ya? Que está con otros componentes. La bolita mayor, que es la que estoy señalando ahora, voy a anotar aquí, ¿ya? Esta vamos a utilizar para ella el nombre de partícula o átomo, ¿ya? En algunos casos molécula. La, eh, la rayita que une las dos bolitas, la grande con la más pequeña, se va a denominar enlace y la bolita más pequeña se va a llamar subpartícula, va a ser partícula subatómica o submolécula, ¿ya? Va a denominarse así y siempre va a ser sub, porque es la que va a derivar de la otra. ¿Mm? Entonces, nosotros de esta manera vamos a empezar a entender cómo se va a mover cada una de estas partículas. Ahora, decía en la explicación, ¿ya? Que estas partículas o esta molécula tenía una separación con la siguiente mayor a su propia dimensión. Si esta mide 2 centímetros, la distancia que hay entre esto y esto es mayor a 2 centímetros, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que aquí hay 6 centímetros. Entonces, a eso se refiere con que las dimensiones, o sea, que la separación es mayor a sus propias dimensiones. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, para que ustedes empiecen a entender, la primera característica tiene que ver con esta separación. ¿Mm? Sigamos con la continuación de esta. La número 2 dice que las partículas de los gases están en movimiento constante y aleatorio. Otra vez aparece la palabra aleatoria, ¿ya? Y con frecuencia pueden chocar entre sí. Mire, imagínense ustedes corriendo dentro de una sala de clase, ¿ya? Van a correr en diferentes direcciones, siempre tratando de llegar hacia las paredes. Lo más probable que ocurra es que nunca lleguen siempre a la misma pared, ¿ya? Aunque ustedes tengan la intención de llegar. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento puede existir un choque con alguien más y sus direcciones cambian, ¿ya? O sea, yo voy corriendo hacia la pared del frente, por ejemplo, a la que tenga ventana, voy corriendo en esa dirección, puede venir otro que me choque y yo cambio en la dirección contraria, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de las partículas cuando ocurren estos choques?
es el paso de energía, ¿ya? O sea, si yo choco con otra partícula, esa partícula me va a entregar energía, ¿ya? Pero la energía total va a mantenerse inalterada, va a ser igual. Y presten atención a este video, ¿ya? Fíjense arriba, oh, 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 tengo que bajar. Ahí sí. Aquí existen temperaturas, ¿ya? Distintas temperaturas. Cada una de las temperaturas va a afectar de una manera distinta a las partículas. ¿Y en qué las afecta? En el movimiento. A mayor temperatura, más movimiento. A menor temperatura, a pesar de que va subiendo, el movimiento es más lento, ¿ya? Entonces, esto va a modificar también la forma en que estas van a interactuar. ¿Mm? Siempre a razón del movimiento. Ahí sí. Tercer ejemplo, las partículas de los gases no ejercen fuerzas de atracción o repulsión entre sí. ¿Ya? Chiquillos, están apareciendo un montón de conceptos que ustedes ya tienen que empezar a manejar porque la siguiente unidad tiene que ver con la fuerza. ¿Ya? Entonces, necesito que, por eso les decía, si tienen dudas, que las vayan resolviendo. Si no se atreven a escribirlas aquí en el chat, ¿ya? Porque me parece que no hay ninguna duda, envíenme correos electrónicos, porque va a ser la única manera en la que yo pueda resolver las dudas que tienen, ¿ya? Y la idea es que la siguiente clase ustedes ya vayan tratando de interactuar un poco más, ¿ya? O sea, ustedes haciendo comentarios y poder aprender entre todos. La fuerza de atracción y repulsión es, por ejemplo, lo que hace un imán. Un imán, al ponerlo cerca de un objeto metálico, el imán va a ejecutar una fuerza de atracción, ¿ya? Pero si yo utilizo dos imanes y esos imanes, ustedes sabían que los imanes tienen carga, ¿ya? Tienen carga positiva y cargas negativas. Y esas cargas lo que van a hacer es, si son iguales, por ejemplo, dos imanes de carga positiva, y yo los acerco, estos imanes no se van a acercar, sino que se van a repeler, ¿ya? Se va a ir cada uno hacia un extremo. Al contrario, si uso un imán con carga positiva y uno con carga negativa, estos se van a atraer, ¿ya? Lo mismo pasa con las partículas de los gases. No van a ejercer, o sea, con las otras partículas, en el caso de los gases, no van a ejercer esta atracción, ¿ya? Se van a mantener distantes. Pero para los sólidos y para los líquidos, sí va a existir una fuerza de atracción y de repulsión, ¿ya? Un siguiente video. Fíjense que abajo, bueno, aquí hay una composición de una partícula de agua, ¿ya? Tiene una de oxígeno y dos partículas de hidrógeno, o subpartículas. Ahí están todos los participantes. Silencio, por favor. No sé quién tiene. Perdón. Sí, ya. Fíjense que abajito, voy a detener un poquito el video, ¿ya? Y quiero que observen que aquí dice ice, ustedes saben, supongo súper inglés, hielo, liquid, agua, y stem es gas, ¿ya? Y esta cosita que está aquí abajo, que se ve muy poquito, se va a desplazar entre uno y otro, y van a poder observar el movimiento de las partículas dependiendo en qué estado esté, ¿ya? Para que ustedes le presten atención a eso. A medida que se va haciendo sólido, las partículas tienen fuerzas de atracciones y se van moviendo menos, ¿ya? Porque se provoca un bloque. ¿Ya? Imagínense un pedazo ahí de hielo, ¿cierto? Que lo vamos a someter a los tres tipos de estados. Las partículas más unidas, ¿cierto? Si lo muevo al líquido, las partículas comienzan y se puede observar el movimiento, ¿ya? Siendo el mismo bloque, ya en estado líquido. Y si lo muevo al gaseoso, miren la forma en la que estos se mueven, ¿ya? Y también se pueden desplazar. Se pueden cambiar de posición. Lo que les decía, imagínense ustedes corriendo dentro de una sala de clase.
¿ya? Volvemos al sólido y las partículas están en sus propias posición, debido a que están muy juntas, no pueden moverse, ¿ya? Entonces, se dan cuenta las diferencias que hay entre el movimiento de un estado y otro. Dame un segundo que esto se detuvo. Ahí sí. Y el cuarto punto, será pregunta. Ah, de ahí voy a explicar lo de las tareas que siguen, ¿ya? A medida que aumenta la temperatura de un gas, también se incrementa la velocidad con que éstas se mueven. Recién pudieron ver la diferencia de movimientos que tenían dependiendo del estado en el que se encontraban. Si yo someto a mayor temperatura un gas que a otro, estos se van a mover de manera distinta, ¿ya? En el primer video que vieron, había diferencias de temperatura y las partículas o moléculas se mueven distinto, ¿ya? Si yo tengo una partícula a 30 grados Celsius, se va a mover distinto que si tengo partículas a 50 o a 100 grados Celsius. Estas se van a mover más rápido, ¿sí? Van a tener un movimiento más constante. Ahora, quedan 10 minutos. Ya, estamos más o menos. Entonces, cada vez que yo someta estas temperaturas, ¿ya? Eh, uh, no sé si siguen viendo, ahí sí. Someta estas temperaturas a diferentes, o sea, estas moléculas a diferentes temperaturas, su movimiento va a ser predictivo, porque yo sé desde ya que si yo aumento la temperatura, no necesito predecirlo, sino que lo voy a saber, es que las moléculas, las partículas se van a mover más rápido, ¿ya? A diferencia de que ya sé de anterioridad que si la temperatura es menor, el movimiento va a ser más lento, ¿ya? Esa es la idea como principal. ¿Preguntas? Y ahora sí que necesito todas las preguntas. ¿Tan claro estoy explicando que no tienen preguntas? ¿O no entendieron nada? Que también puede pasar. ¿Ya? Los demás, tengo ¿cuántos en el chat? 24. Solo dos respuestas de que entendieron. 23 ahora. Nos quedan 8 minutos para poder resolver dudas y para explicar cómo vienen las siguientes clases. Ya, en vista que no hay más respuestas, la siguiente clase necesito que previamente hagan la lectura de las páginas 34 a las 51. Lectura, ¿ya? No hagan los ejercicios que están ahí, solo los leen, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es mucha información. Entonces, en las clases, lo primero que quiero es que eh, hagan preguntas. ¿Quién tiene el Galaxy J4 más? Que no sé quién es, para que me haga la pregunta. No sé si tienes audio, puedes activarlo, o si tienes, o si quieres puedes escribir en el chat. Por eso les pido que pongan sus nombres, porque no tengo idea quién es el que tiene un Galaxy J4 más, ni siquiera sé cuál es ese celular. O si levantó la mano por accidente. Ángelo, ¿quieres decir algo? Que activo el micrófono. No, parece que le vamos a bajar la manito. Ya.
¿Algo en el chat? Ah, no, ya, perfecto. Ya, entonces. Sebastián, ¿quieres decir algo? ¿Quién tiene el audio activado, por favor? Si no van a decir algo, chiquillos, no activen el audio porque hace interferencia y es un poco molesto. ¿Ya? 34 a las 51. ¿Ya? Para las que me están preguntando por las páginas. Voy a anotar acá. Es del texto. ¿Ya? Porque la idea es que ustedes vengan con las páginas ya leídas y después solo nos dediquemos a conversar durante la clase y resolver preguntas. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vienen las siguientes clases? Chiquillos, de verdad voy a mandarles pocas guías, ¿ya? Son guías de partes que yo voy a dar como casi por pasadas, porque por ejemplo los cambios de estado de la materia ustedes los conocen, ¿ya? Pero en esos cambios de estado de la materia van a entender dos, que uno es el físico y el otro es el químico, y el físico lo conocen, que es el sólido líquido gaseoso, ¿cierto? Entre medio de ellos la condensación, la sublimación y todas esas cosas. Pero en el caso de los cambios químicos, ahí sí la explicación va a estar en el video y voy a subir una guía que es bastante breve, ¿ya? Que es solamente que vayan observando cómo se provocan estos cambios, ¿ya? Pero no más que eso. Para esta, por eso necesito sus lecturas y la atención en clase, solo va a ser explicaciones acá, ¿ya? Entonces, para que empiecen a tomarle sentido en que las clases son importantes y que tienen que tomar apuntes. ¿Cómo se viene la siguiente clase? Vamos a ver que los gases poseen características. Siempre nos vamos a estar refiriendo de ahora en adelante a los gases, ¿ya? Y que estos gases tienen tres características: fluidez, compresión y difusión. Para la siguiente clase necesito este elemento en sus manos, que es un globo, ¿ya? Después de eso vamos a ver factores del comportamiento de los gases, qué pasa con la temperatura y el volumen, la presión y la temperatura, y el volumen y la presión, ¿ya? Y donde nos vamos a detener bastante tiempo, y que aquí van desde la página 40 a la 51, las otras dos presentaciones tienen que ver con la 30, de la 34 en adelante, son 4 leyes de gases, que nos van a enseñar a través de fórmulas matemáticas cómo calcular el comportamiento que estos tienen. Vamos a ver la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, se llama Gay por si acaso, no Gay, porque todos me cambian el nombre, de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la de los gases ideales, ¿ya? Yo les dije que durante este año la materia no es fácil, es un poco a veces compleja, pero que se puede entender, sí, pero para eso necesito lecturas previas y mucha atención, y sobre todo preguntas. ¿Mm? Si tiene alguna duda con los horarios de las clases, por favor me la hacen llegar por correo electrónico. ¿Ya? Eh, Creo que no es momento. Preguntas. Camilo, espero que sea tu nombre, Camilo Alarcón. Desde la siguiente semana, las clases van a ser semana por medio. O sea, a nosotros nos correspondería clase así como lo estamos haciendo hoy día. La siguiente, deme un segundo, que no veo el mes completo. La semana del 27, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en la semana intermedia? En las guías que voy a enviar y los videos. Entonces, la siguiente clase sería el 27, el 28 para ustedes, ¿ya? No, pues 27, sí, está bien. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que si tienen dudas me vayan indicando y me vayan haciendo llegar al correo. Tengo tareas de varios de ustedes, pero me faltan todavía,
Y esta semana, ya jueves y viernes, voy a mandar correcciones a los correos electrónicos de sus papás. Entonces necesito que los que no me han mandado aún tareas, me las hagan llegar hoy, ¿ya? Para yo poder mandarles la retroalimentación y ver en qué se están equivocando. Pero la mayoría de los que he revisado está bastante bien el trabajo, lo han entendido eh, bastante claro. ¿Ya? Preguntas, nos queda menos de un minuto. Preguntas que tengan, eh, dudas sobre lo que vimos hoy día. No, ya, perfecto. Todos están entendiendo perfecto, parece. Entonces hoy día quedamos hasta aquí en el cursor, hasta la segunda bolita, y nos quedan 3 que van a ser acompañantes nuestros por un buen rato. ¿Ya? Recuerden, la siguiente clase para el 27, un globo. ¿Ya? En cualquier momento se puede ir esta cosa porque queda poco tiempo, ¿ya? Pero la idea es que podamos resolver dudas. ¿Mm? Bueno, que estén bien, cuídense y nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Buenos días todavía. Después de las 12, buenas tardes.